buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, arrancamos este jueves muy pero muy lindo. Ha cambiado la temperatura, ha cambiado el cielo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Finalmente ha salido el sol, gracias a Dios. Tenemos una temperatura y una sensación térmica en este momento de 11 grados 2 décimas. Se espera una temperatura máxima ya primaveral, 19 grados para el día de hoy. Aparentemente tenemos buen tiempo mañana. Está mejorando el tiempo en todo el país, así que nos alegramos por ello. Y a propósito del tiempo, a propósito del polen, a propósito de los plátanos que empiezan a largar sus polvillos por ahí, vamos a hablar de las alergias estacionales. En un ratito nada más. Recién, antes de empezar el programa, me las pasé estornudando y pensaba en la cantidad de gente que efectivamente sufre de estas alergias. Y lamentablemente, o no sé si esto es una percepción personal, hay cada vez más gente alérgica. Esto posiblemente tenga que ver con la contaminación ambiental, con la polución, en fin, con toda una cantidad de cosas que ya en un ratito vamos a conversar juntos. Vamos a hablar de un tema fundamental también, que repercute en la salud de los individuos, que tiene que ver con la salud sexual. Vamos a hablar de la falta de deseo sexual, de la pérdida de interés. ¿Por qué se da? ¿A partir de cuándo? ¿Qué podemos hacer fundamentalmente? Porque si te está pasando, algo debe estar pasando en el camino que podemos empezar a solucionar o por lo menos empezar a hablar. Vamos a hablar justamente con una especialista de este tema. Y tendremos un capítulo muy conmovedor en el día de hoy porque vamos a hablar de la prematurez. Sabemos que está transcurriendo la semana del prematuro. Estamos todos los días repasando los distintos derechos que hay que hacer respetar a los bebés prematuros y vamos a conocer una historia de vida de una chica que hoy ya es una señora prácticamente, estudiante en la universidad, que fue prematura, que nació con 28 semanas, está aquí con su mamá y nos va a contar su historia, cómo fue este proceso que seguramente fue muy pero muy dura para los padres, esta adaptación a las distintas circunstancias que se van sucediendo en ese proceso de internación, en esa sala de neonatología y después los cambios, el seguimiento, todo esto que nosotros la repetimos todos los días que son fundamentales para que justamente una persona... Esto repercute directamente en su salud. El día viernes vamos a develar los resultados de la encuesta y también estaremos hablando de este tema. www.facebook.com.ar/red de salud. Allí tenés la posibilidad de enviarnos tus consultas, ver programas que ya han sido emitidos, inclusive intercambiar información con personas que nos ven. Y también recordá que si no tenés el Facebook, tenés la posibilidad de enviarnos tus consultas a través del mail, que es reddesalud@tvpublica.com.ar. Nos metemos de lleno, con pañuelo en mano, con las alergias estacionales. ¿Por qué suceden y a qué tenemos que estar atentos? Cuando empieza a aproximarse la primavera, inclusive ya desde casi un mes antes, empiezan los primeros brotes de los árboles, empieza a aumentar el polen de las coníferas y luego de plátanos, de arce, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y unos días más adelante también de fresnos, ligustros, olmos, toda una cantidad de pólenes que irritan a los individuos que tienen alergia y a los que tienen específicamente alergia a ellos les causan un enorme aumento de síntomas. A medida que la primavera avanza, el polen de las gramíneas, los pastos, las pasturas, empieza a hacerse prevalente en el aire y causa los mismos síntomas. Y lo que sí es interesante es ver es que año a año esta situación va increciendo, es decir, afecta cada vez a más gente y los afectados se quejan de síntomas cada vez más severos y más duraderos. Y esto sí es importante porque por el calentamiento global las épocas de polen van prolongándose y esto determina que haya más días con polen y niveles de polen más altos que traen cada vez más síntomas. Los síntomas más característicos de la alergia al polen son los estornudos, el prurito nasal, el prurito y la congestión ocular, el bloqueo nasal. Muchos pacientes tienen picazón o prurito faríngeo y tosen notablemente y estos síntomas al principio aparecen cuando se exponen fuera de sus casas, pero después es tan grande la carga de polen en el ambiente, sobre todo para aquellos que viven en vecindad de zonas arboladas, que están con síntomas prácticamente todo el día y les afecta inclusive su capacidad de dormir o descansar normalmente.
Las reacciones alérgicas, como las que estoy contando, son realmente una respuesta inadecuada del organismo frente a sustancias que per se, como el polen, no son nocivas. Los individuos con alergia reaccionan exagerada e indebidamente a la exposición al polen, produciendo síntomas que les son extremadamente molestos o incapacitantes. No todo el mundo le tiene alergia a cuanto polen existe, y un tratamiento lógico se basa en identificar con toda precisión cuáles son los culpables. Dicho esto, uno tiene varias alternativas. Por supuesto, puede tratar de evitarlos, hasta retirarse de la ciudad o irse de vacaciones, en la época peor, o usar medicación desde unos días antes de las épocas que tenemos establecidas en que se produce la polinización, y si los síntomas son realmente severos, podemos intentar inmunizar o desensibilizar al paciente contra esta alergia al polen para que en años sucesivos deje de molestarlo. Bueno, ha quedado más que claro, me parece que se ha repasado las distintas circunstancias que se pueden presentar. Lo cierto es que cuando una persona es muy alérgica y se realiza este tipo de estudios para detectar si hay algo en particular que provoca o que desencadena esta hiperreacción, muchas veces nos volvemos hasta presos de nosotros mismos, ¿no? Bueno, no tengo que hacer esto, o no me tengo que acercar a tal árbol, o no tengo que tener contacto con tal cosa, y eso en general también es un autolimitante. O sea que si se puede convivir con esta alergia relativamente bien, se convive. Ahora, cuando esto ya pasa a ser una situación terrible, se trata. Sí, igual hay algunas medidas que se pueden llegar a tomar que por ahí no son muy conocidas, pero se pueden llegar a tomar. Por ejemplo, ¿cuál es el mayor horario en el cual las plantas desprenden el polen? Generalmente lo hacen a la mañana, entre las 5 de la mañana y las 10 de la mañana. Entonces, tratar en lo posible, yo estoy hablando en lo posible, yo sé que no siempre se puede, no salir de casa en ese horario la persona que es extremadamente alérgica. ¿Dónde se cuelgan las sábanas y la funda de las almohadas? Si la voy a colgar al lado de un árbol que emite un polen que a mí me causa alergia, me va a hacer mal cuando yo me acuesto a dormir. Entonces, claro, tratar de ponerlo lejos de ese árbol o tratar de secarlo en casa. Tratar de no salir de casa los días que hay mucho viento, porque el viento mueve el polen. Sí pasa cuando llueve. Cuando llueve, generalmente el polen cae al piso y de esa forma no me va a ocasionar tantos episodios de alergia. Son cosas que uno va aprendiendo cuando es alérgico para tener una mejor calidad de vida cuando no se puede evitar estar en contacto con esto. Claro, te encargo la llamada a tu jefe, decir, mira, hoy hay mucho viento, me voy a quedar en casa porque efectivamente esto puede ser un problema para mi alergia. Justo de eso te quería hablar. Mañana el programa sale a la mañana y está pronosticado un polen y a mí me... Entonces por eso no vas a venir. Vas a venir solo. Bueno, la verdad es que hoy existe medicación también que ayuda enormemente a estas personas porque nosotros nos estamos riendo de esta situación, pero hay gente que la pasa realmente muy, pero muy mal, que esto es un limitante, que se las pasa estornudando, con los ojos llorosos, lagrimeando, y que obviamente no puede desarrollarse como lo hace habitualmente y existe algo que lo pueda igual controlar. Las medicaciones alérgicas, generalmente las más antiguas, que lo que hacen es inhibir la liberación de histamina, que es el mediador alérgico, pasaban al cerebro y traían mucho sueño. Las nuevas medicaciones antialérgicas que se usan de última generación no pasan al cerebro, no atraviesan la barrera que nos separa el cerebro del resto del cuerpo y no causa este sueño. Y se puede convivir mejor, se puede manejar vehículos, maquinarias, etc. Bueno, no lo quiero decir yo porque no soy doctora, pero sí quiero que lo digas porque también respecto a lo que hablábamos ayer del uso indiscriminado de medicación, etcétera, y que lo repetimos todos los días, recordarles que a propósito de los antialérgicos, supuestamente, hay mucho consumo indiscriminado y se compra en las farmacias y nadie consulta al médico y dice, bueno, estoy estornudando mucho, entonces me tomo esta pastilla. Sí, recordamos que un medicamento sea de venta libre no quiere decir que uno puede ir y comprar, de hecho uno puede ir y comprárselo, no es aconsejable que uno lo compre si no tiene indicación médica, por más que diga de venta libre. Bueno, nos metemos de lleno con tus consultas a través del Facebook, www.facebook.com/Red de Salud. Sergio, te escuchamos. Bien, vamos a contestarle primero a Florencia Jara, que nos pregunta si una mujer se puede tatuar estando embarazada o mientras está amamantando, si esto tiene alguna contraindicación. No, Florencia, no hay ninguna contraindicación. Si querés te podés tatuar estando embarazada o amamantando, que no hay ningún problema. Le vamos a contestar. ¿Qué médico libre que sos? ¿En serio me decís que se puede tatuar estando embarazada? No tiene ninguna contraindicación. ¿Pero no es un riesgo? ¿Para el bebé? No. ¿No? Bueno. No. A menos que... Viste que él es amor y paz y entonces está buenísimo. No, pero a ver, ¿qué puede pasar? Que le moleste
No, me refiero, no sé, sabemos que el tatuaje, que muchas veces si no se toman las medidas correspondientes puede tener riesgo de infección, no sé, de transmisión de alguna enfermedad. Entonces digo, justo en el embarazo te vas a tatuar. Está bien, está es muy una bien. pregunta que hago, no quiero... Tomando los recaudos necesarios para prevenir las infecciones, no hay ningún problema. Esos recaudos hay que tomarlo estando o no embarazada. Mirá lo que es justo esa panza con tatuada, qué increíble. Bueno, otro mensaje. Bien, vamos a contestarle a Sandro. Sandro nos pregunta si la hormona de crecimiento que se le aplica a algunas personas es un tratamiento invasivo. Sí, hormona de crecimiento no hay por vía oral, es por vía inyectable, se aplica en forma subcutánea. Generalmente los tratamientos son largos, todos los días, día por medio, una vez por semana, una vez por mes, eso lo va a indicar el endocrinólogo, pero no hay por vía oral, sí, son inyectables. Perfecto. Y a Claudia Musini, que nos pregunta, nos dice que a su hija de 4 meses le aplicaron las vacunas, como no estaba la Prevenar, que es la del neumococo. Se la aplicaron a la tarde, si sirve igual. Sí, sirve igual entre las vacunas. Antes se decía que había que esperar de 30 a 40 días si no se las aplica las vacunas todas juntas. En este caso solamente hay que esperar entre 30 y 40 días las que son a virus vivos, como la de varicela, la triple viral y la de la fiebre amarilla. Después todas las demás se pueden aplicar juntas el mismo día, a la hora, a las 2 horas, al día siguiente, a los 3 días, a los 4 días. No hay interferencia en esto con las vacunas. Y esta es una de las ocasiones perdidas que existen cuando le aplico la vacuna al chico y quiero aplicarla al día siguiente y en la enfermería me dicen no, porque te la aplicaste ayer. Se puede aplicar igual, siempre y cuando no sean la de la varicela, la de la triple viral y la de la fiebre amarilla. Se tienen que aplicar juntas el mismo día o separadas por 30 a 40 días. ¿Quedó claro? Quedó claro, ¿no? Quedó claro. ¿Quedó claro? Llámanos, mandanos un mensaje para ver si quedó claro. Dolores, bueno, les quiero recordar que está la encuesta. Por favor, métanse, responda, es interesante. Vamos a hablar del tema el día viernes. ¿Cada cuánto te reunís con tus seres queridos? www.tvpublica.com.ar. Después de la pausa estaremos hablando sobre la pérdida del deseo sexual. Tema súper interesante. Ya venimos. Si te veo, amor, del otro lado, no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que